objetivo de este video es mostrarles un poco acerca del documento que le corresponde al equipo número 3. El documento se titula Los judíos y el origen del sistema financiero internacional. A continuación, mi compañero Julián va a ampliar un poquito esa información. En este artículo es bastante interesante porque el autor comienza pues como su introducción basado en 2 libros que él en la infancia se leyó. Uno de los libros es El Cantar del Mío Cid, donde el autor pues como tal del libro era un niño llamado Martín, donde al ver pues como que el guerrero del pueblo se marchaba pues ya derrotado, sin plata, sin dinero, sin nada, se acerca donde 2 judíos que eran pues como los únicos que le podían prestar dinero a esta persona a cambio de algo. Entonces esta persona, este niño Martín, logra pues como llegar a un acuerdo donde ambas partes pues se beneficiaron con el fin de que estas 2 personas le financiaran pues o le prestaran dinero. El otro es de una persona que era un prestamista, donde unas personas pues se le acercan y le piden 3.000 ducados como préstamo a este judío prestamista, y él lo que hace es que pues bastante sorprendido porque era una de las personas que más lo criticaban, le dice pues que sí se los va a prestar, pero con la condición de que si no se los pagan les va a cortar 1 libra de carne de cualquier parte del cuerpo pues que él elija. Entonces pues es allí donde están pues como las 2 partes o las 2 esencias de los judíos, una que es la parte amable y la otra que la caracterizan pues como una parte cruel. Ya pues el autor, entrando en materia, trata de hacer la investigación basados como en una consulta, tratando de ver cuáles son los premios Nobel de Economía que los judíos han obtenido. Y se lleva con la sorpresa de que entre el año 1970 al año 2012 han ganado 25 premios. Es allí pues donde ya entra como a ver cuál es el origen de los judíos, y se remonta a tiempos bíblicos donde se encuentra pues como por un pueblo esclavizado por Egipto, donde allí Moisés logra sacar a los judíos y conducirlos pues a tierra prometida, pero ellos fueron seguidos por los asirios y los babilonios, y a su vez nuevamente comenzaron las deportaciones y las esclavitudes. Los judíos habrían pues como posteriormente se habían estabilizado, y llegaron los griegos, fiados pues como en su cultura y en su poder, e intentaron otra vez colonizar el pueblo judío sin tener éxito, ya que el pueblo pues no se lo permitió. Llegaron los romanos, allí llegó pues como la parte del cristianismo, y fue también un siglo lleno de persecuciones. Igual ya pues como en la Edad Media, a estos judíos en sí ya les tocaba hacer prácticamente lo que les tocaba, o sea, tenían que buscar la manera de sobrevivir, y ellos vieron pues como en el tema de los préstamos una de las mejores maneras para hacerlo. Ellos pues acá se menciona algo muy importante, donde dice que los judíos habían firmado pues como un trato con Yahvé en este caso sería Dios, en el cual Dios les había indicado qué era lo que ellos tenían que hacer. Y por eso pues por tanto tiempo se han caracterizado o han sido tan fuertes como en el tema financiero. Posteriormente sigue el segundo capítulo del libro, que se trata de judíos, el comercio y las finanzas. Anteriormente, cuando el comercio no constituía una ocupación deseable y con buena reputación, los judíos se habían dedicado al comercio ambulante y se establecieron en ciudades como Bolonia, Venecia y muchas otras ciudades que pertenecen a Italia. Pero cuando llegó el efecto de la revolución comercial en el siglo XI y se empezó a expandir el mercantilismo por Europa, los europeos empezaron a ver que el comercio
era un negocio próspero y que podía ser un motor de desarrollo económico y progreso para ese país. Entonces, cuando ellos se percataron de esa realidad, ya los judíos obviamente les estorbaban. Por esa razón, en muchos sitios como Bolonia, Venecia y las otras ciudades les impidieron por decreto dedicarse a lo que ya se habían venido dedicando durante una buena parte de la Edad Media. Estamos hablando más o menos del siglo V al siglo X. Como los judíos ya no tenían a qué dedicarse, optaron entonces por el mundo de las finanzas, pero para esa época primaba más la cuestión moral y no era debido cobrar intereses por el dinero prestado. Como es obvio, en aquellos tiempos la iglesia tenía una gran influencia moral y ejercía un fuerte poder sobre las conciencias de las personas. La solución a este problema la podemos encontrar en el sistema feudal, que impregnó durante siglos casi toda Europa. Este sistema social, económico y religioso impidió que los judíos poseyeran tierras. Los gremios cristianos les prohibían ejercer actividades artesanas o industriales. Así, las comunidades judías de cada lugar se vieron obligadas a trabajar en actividades que los cristianos desechaban. Una de esas actividades era precisamente la de prestamistas, que la ley canónica prohibía expresamente ejercer a los cristianos. Esa prohibición se basaba en la interpretación literal del mandamiento del libro Éxodo: si tú prestases dinero a alguno de mi pueblo, no lo harás como usurero, ni tampoco lo harás objeto de usura. Precisamente, los judíos, por lo contrario, una de las leyes era: no prestarás con usura al hermano. Al extraño puedes prestarle con usura. Y el pueblo judío siguió al pie de la letra las órdenes del profeta. Y eso en una época donde los príncipes, señores y reyes batallaban por toda Europa y donde el comercio empezaba a extenderse. Esto hizo que los judíos atendiesen las necesidades de financiación, que eran grandes. De los príncipes cristianos, legalmente los judíos eran sus siervos, y a ellos acudían para combatir su escasez crónica de dinero. Fue así como recibieron oficialmente de sus señores el nombre de banqueros, recaudadores de impuestos y prestamistas. Los judíos, en el ejercicio de esa deshonrosa profesiones cristianas, acumulaban riquezas, pero muchos no lograban conservarlas porque sus príncipes se consideraban amo y señor de su vida y de su hacienda, y les pedía prestado lo que necesitaran sin tener que pagar el principal y obviamente menos los intereses. Para ese tiempo, pues los judíos prácticamente estaban pues en una situación bastante difícil, ya que por el trato que hicieron con Yahvé no tenían como la capacidad o no sé, para poder prestar. Ya mi compañero les va a ampliar un poquito el tercer capítulo del documento. Buenos días, yo les voy a hablar de algunas personalidades judías del mundo de las finanzas. Vemos que la banca medieval empieza con la práctica del préstamo de dinero a crédito y que a ella se dedican personas de gran potencia económica. Personas así como lo son Raquel y Vidas, estas personas que tienen mucho dinero y están en condiciones de poder prestarlo a los que lo carecen de él. Sin embargo, algunos proyectos interesantes también los pueden financiar. Vemos que en los siglos XVI y XVII hubo una eclosión importante de banqueros y financieros. Estos que decidimos eran básicamente los judíos de origen español, también en Alemania los Askenazis, denominación por la que topamos con un personaje por su aventura vida. Merecería una don José Nassim, que había nacido en España, vivió en Portugal y se trasladó continuo, llevando a efecto grandes negocios que lo hicieron aún más rico. Allí su amigo íntimo, de los máximos mandatarios turcos de José Nassim,
da cuenta el hecho de que incluso llegó a financiar otra familia de insignes judíos, los Gradis, agrupaba mercaderes procedentes de España que hubieron de florecer en el siglo XVIII con banqueros de Francia. Hablaba allí de Isaac López Suazo, era probablemente el hombre con más dinero de buena parte de Holanda y uno de los accionistas más importantes de la compañía hay. Sin duda muchos más judíos que podríamos mencionar en este contexto. Fue José de la Vega, un judío español, algunos creen que portugués, que también se había trasladado a Amberes. Esto lleva a otros a considerarlo holandés y que en su día José de la Vega, con que el reverente obsequió, lo dedica al mérito y a la curiosidad de la obra. Fue publicada clandestinamente por José de la Vega para evitar la censura de Quo Facidium. Bueno, también se podía hablar de los países. Por su parte, los Warbun eran judíos alemanes que en su momento, cuando gran cantidad de judíos rusos y de los países del este se trasladaron a América del Norte, y como en el año 1913 un descendiente de la familia llamado Paul Wolf fue el Reserva Federal Americana. Esto es el Banco Central de los Estados Unidos. La familia Rothschild representa una dinastía muy emprendedora que desde Bauer, quien había abierto una tienda de antigüedades en el gueto de Frankfurt, y luego habría de diversificar el